Hay una narrativa en Google de la que te hablé hace unos meses, pero que ahora vas a escuchar mucho más, y es el conocido como Power Pack. Si no sabes qué es y no has estado atento a las últimas novedades de Google, quédate este vídeo porque vas a entender a qué se refiere realmente, todas las bondades que tiene y cómo nos puede aportar muchísimo valor y en qué casos puede ser un absoluto desastre y no deberéis ponerlo en marcha. Así que vamos a hablar ahora de ese Google Power Pack, que es la evolución natural del Google Power Pair. Quizás os suene esta imagen que os compartí en el vídeo sobre el Google Marketing Live de 2025, que tenéis aquí arriba también en la descripción, donde Google ya empezó a hacer uso más completo, por así decirlo, más frecuente de este Power Pack. Digamos que este Power Pack es la unión de utilizar todas las campañas de Performance Max, búsqueda con las capas de AI Max, que también tenéis aquí arriba y en la descripción, que es una cosa que ya sabéis que a mí me está molando bastante y que podemos probar de forma sencilla y con muy buenos resultados. Y por otro lado unía la parte de Demand Gen. ¿Por qué digo que por otro lado unía la parte de Demand Gen? Porque originalmente el Power Pair, que sobre todo durante 2024 lo vimos en muchas formaciones de Google, ya hablaba de el uso de Performance Max junto con concordancias amplias y Smart Bidding. De todo esto, ¿vale? Porque vamos a hablar hoy de varios conceptos muy distintos. Tenéis abajo un listado de vídeos en orden de todo lo que os recomendaría conocer y consumir para poder implementar de forma correcta estas estrategias. Y os digo de forma correcta porque si os fijáis, todos los nombres son Power, Performance y cosas que parece que dices, joder, ¿cómo no voy a implementarlo? Si esto es la panacea, si es la solución a todas las campañas. Es más, ya no necesito ni gestor, esto es automático. Y la realidad es que no es así. Son estrategias que, si utilizamos en el momento correcto, pueden funcionar genial, pero si las utilizamos antes de tiempo o sin el contexto adecuado, pueden ser un auténtico desastre y sobre todo, la problemática, yo diría, general que podéis encontrar es que son muy opacas. Si tú tienes tu campaña con un 100% de control y empiezas a implementar todo esto, exceptuando la parte de AI Max y Demand Gen, todo lo que tiene que ver con amplias, con Performance Max y con otras cosas relacionadas con esas dos estrategias, por llamarlo de alguna forma, el problema es que son muy difíciles de auditar y Google no da mucha información sobre qué ocurre. Entonces te puedes encontrar en un caso en el que hayas adoptado esto y tampoco sea sencillo, o muchas veces ya no sencillo, sino potencialmente realizable, el saber qué pasa realmente. Entonces, ¿a qué se refiere Google cuando habla del Power Pack? Pues mira, no hay mejor forma de mostraroslo que con lo que el propio Google indica que va a explicar en una formación que hay a este respecto y que van organizando bastante. Si tenéis posibilidad de acceder a estas formaciones, es muy interesante porque ya os digo, la verdad es que suelen dar pinceladas bastante útiles, pero con el matiz de saber cuándo tenemos que emplearlo o no, que según mi opinión no es siempre. Aquí destaca el tema de la IA. Todos estos productos tienen capa de IA, ya sea Smart Bidding, que ya sabéis que es la IA de toda la vida de Google Ads y que tenéis aquí abajo más concretamente explicado cómo funciona, con ya los nuevos productos de AI Max for Search, Performance Max y Demand Gen. También hacen mención a la medición, porque si no tienes una medición avanzada, con SEMrush funcionando, conversiones normales funcionando, conversiones mejoradas dentro de esas conversiones normales funcionando y conversiones offline, que es algo clave y que también tenéis abajo, no vas a sacar todo el partido, o dicho de otra forma, si tu competencia lo hace y tú no, estás jugando en desventaja. Y si os dais cuenta, todas estas estrategias podrían abarcar todos los espacios donde un potencial usuario puede estar, y por eso hablan aquí también del Customer Journey. Al final, si nos vamos a Demand Gen, vamos a irnos a esa parte superior de la demanda, ese usuario que, por las palabras que ha buscado, el contenido que está consumiendo, su situación sociodemográfica, sus acontecimientos vitales o, en general, cualquier información a la que Google sea capaz de acceder, podemos ubicarlo en un proceso inicial o en un proceso previo a una acción de conversión. Entonces, toda la parte de Demand Gen, donde como principal baluarte tenemos a YouTube, nos permitiría generar esa demanda, y la verdad es que yo creo que este es el producto que mejor ha nombrado Google en toda la historia, porque además es verdad, genera demanda
de todo ese público potencial y aparte con una serie de métricas que son diferentes a las de las campañas normales y que, sin querer ser repetitivo, abajo en la descripción y aquí tenéis explicadas esas métricas de demand gen que yo digo que solo están en esas campañas, aunque posiblemente lo saquen en próximas campañas también. Fijaros aquí a la derecha cómo, más allá de entender el comportamiento de los usuarios y todo ese tema de medición que os decía, influyes en la consideración del proceso de compra con demand gen y luego ya vas a capturar la demanda con toda la parte de búsqueda EA Max y Performance Max. Si al final lo planteas, si a nivel de demanda de que el usuario ya quiere algo, pensamos en las palabras clave que nosotros le hemos dado en búsqueda, más la capa adicional que meten las amplias si las usas bien con Smart Bidding, más lo que aporta EA Max ahora personalizando el contenido, más el resto de sitios performáticos, por llamarlo de alguna forma, donde podrías captar al usuario para la conversión, como ya podría ser el display, Google Maps y cosas así que teníamos dentro de Performance Max, digamos que estaríamos cubriendo todo y por eso de ahí viene el nombre de Power Pack. Esta formación en concreto, ¿vale? Que os digo por curiosidad, va muy enfocada a Black Friday y a Cyber Monday, que está ya ahí, ¿vale? Pero bueno, realmente es algo que podemos utilizar siempre. Y sobre esto, yo quería ilustrarlo más con esta imagen que he generado con la ayuda de Gemini y que creo que os va a permitir visualizar mucho mejor el concepto. Al final tenemos esa estrategia que muchas veces no va a performance, ¿vale? Porque es lógico que no vaya a performance, pero que tenemos que entender que es clave para el resto de los pasos, que es ese impacto inicial para generar interés por parte del usuario y que nos considere. Sería esta parte superior de awareness y consideration, que sobre todo con demand gen es donde tiene más sentido trabajarla. Luego ya la parte de conversión es donde entrarían esas campañas de búsqueda, esas campañas de Performance Max, que es tráfico que ya claramente quiere algo. Y por último, pues bueno, en la parte de lealtad, de loyalty, tendríamos todo el tema de remarketing. Ahí también puedes hacer una demand gen solo para remarketing, que ya os digo, no enfoquéis solo demand gen para la parte de arriba, también la podéis utilizar abajo con ciertas configuraciones. Pero con esto haces todo ese Power Pack con automatización con IA, Smart Bidding, creatividades, medición, audiencias y Smart Bidding. Entonces, creo que el concepto queda claro en cuanto a todo lo que puede aportar, pero ¿cuáles son las líneas rojas? Sí, lo que no te suelen contar, ¿vale? Lo que en una formación así no te van a decir seguramente, oye, pero no vayas a utilizarlo aquí, que pueden hacerte que vaya mal. Ya sabéis que para mí empezar con Performance Max un proyecto, no sé si deciros que me parece una barbaridad, pero me parece muy encomendarte a Dios a ver qué pasa, porque te estás sin histórico de conversiones yendo directamente a conversión y con un sistema donde no vas a poder optimizar casi nada. Ya sí tenemos términos de búsqueda, tenemos informes por canales que tenéis aquí y que tenéis también abajo en la descripción, que nos van dando más información, pero que por ejemplo la parte de canales todavía va a acabar septiembre y no está desplegado en todos los proyectos, y yo ya me he encontrado respuestas de account de Google de no, es que finalmente vamos por lanzamientos de cuentas y que nos hayan demostrado interés y hemos gastado los cupos, pero debe estar en este trimestre, que ya os digo, este trimestre, este vídeo creo que se está subiendo el 30 de septiembre, debería ser hoy, ¿vale? Hoy debería estar en todas las cuentas o no habrían cumplido con eso. Pero es irte a una capa de opacidad donde no tienes control, donde toda esa parte de Performance Max te permite configurar pocas cosas. Y el problema es que las cosas que son muy importantes de configurar para que no tengas problemas suelen ser bastante avanzadas y la mayoría de usuarios no tienen ni idea de que existen. Os pongo un caso muy concreto que he comentado otras veces en clases mías y demás. Imagínate que tú tienes un proyecto de e-commerce y que decides anunciar, metes la parte de Google Shopping dentro de Performance Max y decides anunciar solo una categoría, ¿vale? Una categoría que tiene tus productos principales, clave, más rentables y quieres empezar solo por eso. Si tú en Performance Max incluyes la parte de expansión de URLs y digamos la parte de DSA, que afortunadamente ahora están metiendo con esa parte de IMAX, ¿vale? Esa parte que están complementando de búsqueda, que básicamente son las campañas dinámicas de antes, pero más vitaminadas y más guays. Si tú eso lo activas y no te pones a excluir como un enfermo URLs, no vas a anunciar en esa campaña de Performance Max solo las categorías que has puesto,
en las que has puesto productos de shopping. Por búsqueda vas a salir por toda la tienda. Y ese toda la tienda muchas veces se transforma en blogs. Es decir, se transforma en que a entradas del blog que a lo mejor tienen muy optimizadas para la conversión, o a lo mejor no, o a lo mejor ahí hablas de un montón de cosas a nivel de que has hecho para tema SEO que no quieres meterle publicidad, pues eso te entra. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Te tienes que crear un informe de páginas de destino en el editor personalizado de informes y con eso ver exactamente dónde te va el tráfico de Performance Max. No hay un informe fácil para ver eso. Entonces, eso no viene en el manual. Si tú tienes ya una cuenta con un montonazo de conversiones y súper optimizada, porque previamente seguramente has hecho un trabajo manual muy grande, eso no te va a pasar porque el sistema entiende mucho mejor tu negocio. Pero si no, de primera suele hacer testeos. El problema es que los testeos suelen ser con el dinero de uno. Entonces, con esto, lo de siempre. No es que Performance Max vaya mal, yo lo uso muchas veces, pero si lo usáis de primeras, es muy probable que no funcione bien o que necesitéis un gasto en recursos muy amplio para llegar a que os funcione bien. Hay excepciones que a veces funciona bien de primera, ¿vale? Pero no es lo más habitual. Y luego, por ejemplo, con las amplias, pues lo que os comentaba en el material que os he facilitado antes. Las amplias para mí son esa fase 3 en la cual yo tengo mi campaña de búsqueda muy controlada, luego le meto Smart Bidding cuando tengo volumen y ya entonces filtro mucho mejor el tráfico, cumplo mejor mis objetivos y luego le meto las amplias para llegar a un tipo de usuario que quizás su forma de buscar es diferente o que se empieza a buscar simplemente mi producto o servicio de una forma distinta a como yo tengo concebida. Ahí va bien, pero como veis, esas dos funcionalidades de lo que antes era el Power Per de Google Ads, llego tras un camino previo. Y normalmente cuando ya he cubierto esa parte del funnel de conversión, esa parte más inferior, ya es cuando decido abrir Demand Gen en la parte superior. Si vieseis cualquier proyecto que yo iniciase de cero, veríais seguramente, si fuese por ejemplo un negocio de leads, campaña de búsqueda, una o varias según el caso, y luego ya que metería un Demand Gen de remarketing, simplemente remarketing para impactar a gente. En Demand Gen puedes activarle ya la opción de display y así ya no creas una campaña específica de display, tienes Demand Gen con todo lo que son las redes publicitarias de Google fuera del buscador. Solo para remarketing, y ya una vez que tengo todo eso muy consolidado y que digamos me falta mercado porque lo estoy cubriendo entero, ya me voy a la parte de arriba con Demand Gen y con Demand Gen sin remarketing, y entonces ya con eso estaría haciendo el Power Pack, ¿vale? Pero sería tras un proceso complejo o al menos digamos avanzado de oye, vamos a llegar a esto, pero es el objetivo, poco a poco. Si me fuese a shopping sería muy similar, pero habría empezado con... si me fuese a un negocio de e-commerce, habría empezado por campañas de shopping, luego le habría metido seguramente Demand Gen para hacer remarketing, a lo mejor probaría alguna cosa con Performance Max, según el caso, pero seguramente me metería en shopping estándar de primeras hasta que quisiese probar Performance Max por si me mejora algo, ¿vale? Performance Max, máximo rendimiento, como queráis llamarlo. Y luego metería también búsqueda para ciertas categorizaciones. Esto lo iría metiendo con AI Max, que me permite dinamizar mucho la estructura del e-commerce. Y luego iría esa parte de Demand Gen arriba. Entonces tendría eso, shopping, remarketing con Demand Gen, Performance búsqueda con AI Max, Performance Max luego y luego Demand Gen. Y de nuevo, con eso llegaría al Power Pack, pero a lo mejor yo en un proyecto mío me tiro 5 meses para llegar a un Power Pack. Como de primeras quieras hacer todo... A ver, si vas con un presupuesto muy amplio y puedes estar muchos meses gastando dinero sin tener retorno o sin llegar al ROAS que necesitas, ok. Pero si no, ya os digo, cuidado con estas estrategias porque no funcionan para todos. Entonces, todo esto de Power Pack yo lo enfocaría como un ideal, por llamarlo de alguna forma, como un objetivo. Tenemos que llegar a esto y es lo más lógico, pero teniendo en cuenta que va a ser una transición, o que al menos a mí y en mis proyectos, como lo suelo hacer y como sinceramente me suele funcionar genial, es haciendo esa transición, yendo poco a poco, pasando inicialmente por ese Power Per, pero no inicialmente, sino en una segunda fase, y luego ya completando ese Power Pack, que funcionalmente la verdad es que es una pasada, porque solo con Google Ads ya permites llegar a un usuario casi 360, que lo mismo está viendo la tele. Y claro, en la tele posiblemente esté viendo YouTube, porque ya sabéis que los consumos de YouTube están subiendo una barbaridad respecto a la tele tradicional. Ahí le metes la primera idea de tu
servicio, producto en la cabeza y luego ya lo vas bajando en el funnel de conversión hasta que finalmente te compras. Así que nada, espero que os sirva de presentación o mejor conocimiento de qué es Power Pack, porque ya os digo, estoy viendo que ya en las comunicaciones de Google está empezando a entrar bastante y creo que nos lo van a repetir mucho en los próximos meses, así que sepáis cómo es y sobre todo qué virtudes tiene, pero siempre sabiendo cómo debemos utilizarlas y para qué públicos está pensado y los pasos que tenemos que llevar a cabo para utilizarlo de forma correcta. Así que nada, como siempre, si os ha gustado, tenéis abajo link también a todo mi contenido privado, vienen novedades muy interesantes, no os cuento más, pero ya os digo, vienen cosas picantes y si os ha gustado, dadle a like, dejad un comentario y suscribiros y dadle a la campanita porque si no YouTube no veis los siguientes vídeos. Muchas gracias, cuidaros mucho y un saludo.